ambiente muy tranquilito. Es un ambiente de celebración, pero también son sentimientos encontrados porque creo que cuando la adoración es consciente, es también más genuina y es también más expresiva. Y yo prefiero 1000 veces una iglesia expresiva en la adoración que expresiva en la predicación. Vámonos a 1 Corintios 15, 14 al 19, por favor. ¿Qué día más grande? Celebramos la victoria más grande en la historia de la humanidad por el hombre más grande que ha pisado esta tierra. Y es lo que nos tiene aquí reunidos, celebrando no un acontecimiento, celebrando a una persona. Jesús no solamente vivió una resurrección, él mismo se autodenominó la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Pasamos por un momento de Jesús a Pablo. Dice Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este hermoso día. Gracias porque podemos celebrar juntos como iglesia este acontecimiento que marcó la historia de nuestra fe. Así como la venida de tu Hijo al mundo marcó la historia de la humanidad, la resurrección ha marcado la historia de nuestra fe. Hoy te pido, Señor Jesús, que a todo aquel que viene hambriento, tú le sirvas hoy este alimento espiritual que traiga crecimiento a su espíritu, que traiga perseverancia en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. 2 condiciones son necesarias para una vida con significado. Para que nuestra vida tenga relevancia, tenga sentido, necesitamos 2 factores: a Dios y a la inmortalidad. De acuerdo a lo que acabamos de leer, sin estos 2 factores, entonces todo lo que hacemos es en vano, todo lo que decimos es en vano, nuestra presencia aquí no tiene el menor sentido. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, voy a agregar a lo que dice Pablo, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es precisamente el acto de la resurrección lo que le da sentido a lo que hacemos. Porque la misma resurrección es la prueba irrefutable de que Cristo es Dios, por lo tanto Dios existe, y de que existe una inmortalidad, existe una vida después de la muerte, existe una permanencia de nuestro espíritu. Pero no solamente creemos que nuestra vida continúa de manera indefinida,
creemos que algún día nuestra vida va a terminar. Nuestro cuerpo será sepultado, será cremado, será dispuesto de alguna manera, contado entre los no vivos. Pero en algún momento, cuando suene la trompeta, ese cuerpo se va a volver a levantar. Esas cenizas se van a volver a materializar. Y tendremos vida física, no solamente en el espíritu. Así como Jesús resucitó físicamente, nosotros también habremos de resucitar físicamente el día que Él regrese. Entonces, si la resurrección de los muertos no es únicamente un dogma, la resurrección de los muertos tiene que significar algo. Tiene que tener una importancia trascendental. Verán, la resurrección de los muertos no es una creencia inventada por la iglesia para darle sentido a este tipo de reuniones. La resurrección de muertos es el puntal y el pilar principal de nuestra fe. Es la sola idea, el dato sobre el cual se constituye la iglesia misma y sobre el cual nuestra misma fe es soportada todos los días. Esa es la importancia tan trascendental de este acto. Pero resulta algo. Tú y yo estamos aquí porque creemos en Dios, supongo. Sin embargo, Pablo le está hablando a los creyentes de Corinto. No le está hablando a el público en general. Le está hablando a la iglesia. Y encuentra un detalle en la iglesia. La iglesia de pronto está poniendo en duda que haya resurrección de los muertos. La iglesia no pone en duda que Cristo haya resucitado, pero entra en una contradicción, es decir, Él sí, nosotros no. Él sí, nosotros, quién sabe. Y Pablo dedica el capítulo más extenso de todo el Nuevo Testamento, de la carta más extensa de todo el Nuevo Testamento, a hablar el tema más importante de toda la Biblia, la resurrección de los muertos. No solamente la resurrección de Cristo, sino la implicación que tiene esto en nuestra propia fe. La señal que es esta resurrección de Cristo para nosotros, los creyentes. Entonces, suele suceder que de pronto, tal como lo estaban viviendo estos creyentes, nuestra vida empiece por ahí a divagar en otra clase de ideas que pretendan lidiar con la vida. Si solamente nuestra vida tiene significado cuando creemos en Dios y cuando creemos que ese Dios nos ha dado un sello de inmortalidad, de pronto podemos empezar a perder el rumbo cuando podemos creer otra cosa. Y hoy día es fácil identificar muchas filosofías de vida que aún cristianos dentro de la iglesia pueden estar viviendo. Y sabes, aunque en tu corazón digas sí, Jesús resucitó de los muertos y un día yo voy a estar con Él. Y un día yo voy a resucitar también. Puede que nuestras acciones, nuestro estilo de vida estén encerrando realmente una cosmovisión completamente diferente. Una cosmovisión como la naturalista. Los naturalistas dicen que lo que ves es lo que hay. Solamente aquellos fenómenos que pueden ser explicados por las ciencias naturales son los fenómenos en los que los naturalistas creen. Pero dejan de lado algo muy importante: lo sobrenatural. Puede que exista dentro de la misma iglesia una cosmovisión materialista. En un sentido, la cosmovisión materialista implica que el hombre se atribuye a sí mismo el resultado de todos los factores que combinados te dieron origen. Es decir, tú eres como eres porque eres el resultado de los papás que tuviste, eres el resultado de la casa en donde creciste, eres el resultado del nivel socioeconómico del país, de la ciudad, del barrio. Eso es lo que define tu identidad.
y ninguna otra cosa. La cosmovisión materialista en algún sentido también es una constante búsqueda de validación a través de aquellas cosas que puedes adquirir y que puedes poseer. Entonces, la vida solo tiene sentido cuando puedes adquirir bienes, cuando puedes adquirir cosas, porque eso es lo que le da valor. Existe otra cosmovisión que está atentando también contra la iglesia actualmente y es el existencialismo. Aquella creencia en que el individuo determina todo lo que él es, no le rinde cuentas a nadie. Él es su único Señor, su único soberano, y de ahí empiezan a fluir ideas como la de que el género es una construcción social. De ahí empiezan a fluir ideas como de que la manera en como yo me autoperciba es quien realmente soy, sin lo que diga la ciencia, sin la constitución biológica de cada ser humano, es lo que yo diga, lo que a mí se me ocurra. Y hoy esto sigue amenazando a la iglesia. Y amenaza la idea de la resurrección. Amenaza la doctrina misma de la resurrección. De la misma manera que lo hace la última de las que te quiero citar, el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer a toda costa. Todo aquello que me da placer es bueno para mí. Y todo aquello que no me da placer no es bueno. Entonces yo voy a buscar mi placer a toda costa. Cueste lo que cueste, voy a ir y me voy a poner en primer lugar. Y solo se vive una vez y disfruta la vida es muy corta. Y el hedonismo se apodera de nosotros. Todos los anteriores razonamientos y formas de pensar tienen una sola cosa en común. No están lidiando con el tema de la muerte. No se llevan bien con el tema de la muerte. Más bien parecen formas de alguna manera dormirte, adormecerte, para que no sea tu destino tan trágico, para que la vida en este mundo sea más llevadera, para que puedas robarle unos cuantos años a la vida hasta el tiempo en que llega lo inevitable. Y es que cada una de esas formas de ver la vida son formas muy absurdas de tratar con lo inevitable. Puedes tener lo que quieras, puedes tener un montón de cosas. ¿Y qué te vas a llevar a la tumba? Nada. La búsqueda del placer hoy más que nunca está dejando a todo mundo insatisfecho. La definición de quién eres en base a las circunstancias en que creciste únicamente se vuelve una justificación para ser una mala persona. El hecho de que el hombre tenga una percepción de sí mismo, de que él es el dueño de sí mismo, de que no le rinda cuentas a nadie, lo único que ha provocado es que el hombre se ponga en el centro y dejando a Dios de lado. Ninguna de estas perspectivas está lidiando con la muerte. Es entonces donde nuestra fe cobra un significado importante, porque nuestra fe le da sentido a toda nuestra vida, a lo que pases durante la vida y a la vida que haya de venir. Todo lo que haces tiene una consecuencia en la eternidad. Es por eso que nuestra fe se muestra desafiante y mucho más consistente que todas estas formas, que lo que más bien son formas de negación de la realidad. Y es que lo que verdaderamente enloquece a muchas personas acerca de la muerte no es tanto lo inevitable, a lo cual ya estamos resignados, sino es lo irreversible. Hebreos 2:15 nos dice que Jesús murió en la cruz para libertar a los que estaban por temor a la muerte, sujetos a esclavitud de la misma muerte. Esto ha pasado siempre y esto sigue pasando ahora. La muerte
nos asusta en un sentido, y cuando no sabemos lidiar con ello, entonces caemos en estas filosofías, caemos en estas formas de llevar nuestra vida, porque lo que debería de gobernar sería la idea de que esa tumba estuvo vacía, de que Jesús ha resucitado y que juntamente con Él un día habré yo de resucitar también de entre los muertos. Aún recuerdo perfectamente el momento que me di cuenta de que la muerte era irreversible. Era, si mal no recuerdo, un viernes por la noche. Estaba viendo la tele con mis primos y de pronto en la tele el león Mufasa se cae y una manada de ñus lo aplastan. Hasta ese momento, todos mis antecedentes viendo los Looney Tunes me dirían que el león se iba a levantar. Porque Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Coyote, el Correcaminos, sufrían toda clase de accidentes, explosiones, aplastamientos, toda clase de brutalidades y salían ilesos. Pero en ese momento Mufasa no se levantó. Y el pequeño Simba lo tocaba y lo tocaba. Y Mufasa ya nunca regresó. Y en ese momento, entre los 6 y 7 años de edad, me di cuenta de lo escalofriante que es la muerte. Porque yo esperaba que ese pequeño león se levantara. Pero no, esta vez no. Y no con el buen Mufasa. Así es, la muerte es irreversible. Y por lo tanto, a veces eso nos da un escalofrío y nos da una dosis de desesperación con la cual no sabemos lidiar. Si en realidad la muerte es definitiva, existe un destino muy sombrío delante de nosotros. Si en realidad la muerte es irreversible, no existe para nosotros ninguna expectación del mañana. Esa fue la realidad de muchas personas en la antigüedad y sigue siendo la realidad de las personas en el día de hoy. Pero una mañana de domingo, un día como hoy, una frase cambió nuestra historia por completo. Fue un ángel diciendo: no está aquí, ha resucitado, tal como Él dijo. De todas las verdades que afirmamos los cristianos, ninguna es más esencial para nuestra fe que una futura, literal y corporal resurrección de entre los muertos. Si Jesús selló su ministerio con la frase consumado es, y en ese momento entregó su espíritu, la resurrección de los muertos fue Dios diciéndole amén. Fue la confirmación de parte de Dios de que todo lo que había hecho el Hijo había sido bueno, agradable y suficiente para completar la obra que Él le había encomendado. Así que quiero llevarte a 5 reflexiones muy rápidas acerca de la resurrección de entre los muertos. Número 1, la resurrección completa nuestro mensaje. La buena noticia acerca de Dios no era toda buena hasta que Jesús no se levantó de entre los muertos. La buena noticia acerca de Jesús se hubiera quedado en que Jesús era un profeta más, sí, un hombre de Dios, sí, un mensajero, sí, alguien que hizo grandes milagros y señales, pero se hubiera quedado nada más como un profeta, como todos los que vinieron antes de él. Pero él fue diferente. Porque Él resucitó de entre los muertos, porque la tumba está vacía. Y es ese momento cuando nuestro evangelio queda completo y cuando la buena noticia comienza a ser buena noticia. Corintios 15:1, primera de Corintios 15:1, dice Pablo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. El evangelio son buenas noticias, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. La buena noticia no era un asunto de una felicidad efímera. No era un rumor que se corrió para que los cristianos de aquel entonces se sintieran bien.
La buena noticia era un medio capaz de proveer persistencia, de proveer esperanza, de proveer no solamente eso, sino salvación para todos los que creían en esa buena noticia. Era así de importante la resurrección. La resurrección completa el mensaje más hermoso que tenemos que dar. Y Pablo lo da de la forma más simple y más sencilla. El evangelio que creemos, no sé si te has preguntado cuál es. ¿Qué es el evangelio? Es lo mismo que dice Pablo: que Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Esa sola verdad, relatada a través de tantos cientos de años, ha sido capaz de proveer esperanza, vida y cada vez una plenitud como este mundo no la puede proveer para todos aquellos que creen en ese mensaje. Número 2, la resurrección es sobrenatural. Dice Pablo: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje de la cruz y de la resurrección derrota al naturalismo, porque a través de él tú y yo no solamente creemos en lo natural, sino que también tenemos nuestra mirada puesta en lo sobrenatural. Creemos que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Tú podías ver tus pecados? ¿Tú los podías sentir? Probablemente. Pero no me puedes decir que eran evidentes para ti, tangibles. Despertamos a una realidad sobrenatural, una realidad en la cual existen los milagros, una realidad que nos abre la puerta no solamente a lo físico, a lo material, sino a lo espiritual. Romanos 8, 9 al 11 dice: sin embargo ustedes no están en la carne sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cómo podemos creer esto? ¿Cómo podemos tú y yo siquiera pensar que somos la habitación de un espíritu? Es solamente a través de la creencia en lo sobrenatural. Y la creencia en lo sobrenatural despierta a través de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó entre los muertos, créeme, entonces muchas cosas se pueden en la tierra. Si Cristo resucitó entre los muertos, entonces créeme que no todas las cartas están echadas en tu vida. Dios sigue obrando milagros. Dios sigue restaurando células muertas. Dios sigue restaurando vidas muertas, relaciones muertas. Todo aquello que para el hombre era imposible de alcanzar a través de los medios físicos y naturales, Dios lo hace alcanzable a través de la realidad sobrenatural que nos anuncia la resurrección de los muertos. Número 3. La resurrección era indispensable. Era indispensable. ¿Por qué? 1 Corintios 15, 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos dentro, estos deseos, estas reacciones, no es el resultado de tu crianza, no es el resultado de tu nivel socioeconómico, es el resultado de tu naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Es pecaminosa porque un hombre falló en el lugar más importante en su momento, y ese hombre fue Adán. Como lo decíamos el viernes, no fue un errorcito que únicamente alcanzó para eliminar a esta familia de un paraíso terrenal. Fue un error de proporciones cósmicas que afectó a toda la raza humana. Y toda la raza humana aún padece en la carne la consecuencia de ese error.
Sin embargo, un error, una embarrada de esa magnitud necesitaba una victoria todavía más grande. Y esa fue la victoria de Jesús cuando abandonó esa tumba, cuando removió esa piedra y cuando tú y yo pudimos enterarnos de que Él estaba vivo. Una victoria cósmica era lo necesario para derrotar una equivocación de la misma naturaleza. Entonces la resurrección era necesaria para nosotros. Porque así como había entrado una puerta para que nuestra naturaleza se echara a perder, para que nuestras células se empezaran a desintegrar, para que todo el universo se deteriore y empiece a envejecer, ahora entra un nuevo canal de vida eterna a través de la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección abre una ventana de eternidad que hace ver muy pequeños los bienes que este mundo pueda ofrecernos. ¿Qué puede satisfacer a alguien que tiene puestos sus ojos en la eternidad? ¿Qué es capaz de seducir a alguien que ya ha sido previamente seducido por lo eterno, por lo intangible, por lo inconmovible, por lo incorruptible? ¿Cómo puedes convencer a alguien de que debe dejar todo en esta vida en búsqueda de los placeres y en búsqueda de los bienes, cuando el bien y la dádiva más hermosa ya nos ha sido dada, que es Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados? Pablo exhortaba a Timoteo diciéndole: no ames al dinero, Timoteo, porque es la raíz de todos los males. Pero se me hace tan contrastante la exhortación, hasta cierto punto absurda, porque le dices a alguien: no ames el dinero, ama la piedad, ama la fe, ama la justicia, la perseverancia, el amor. ¿Cómo se ama eso? ¿Cómo se pesa? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? No se puede, porque su valor es de proporciones eternas, no terrenales. Y cada vez que tú y yo queremos echar mano de nuestra vida eterna, entonces podemos sobreponernos a los deseos y a los afanes de querer acumular riquezas, estatus y validación a través de los bienes materiales. La resurrección derrota al materialismo. Punto número 4. La resurrección derrota nuestra carne y nuestra soberbia. Versículos 32 al 34 del mismo capítulo 15. Dice así: por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. ¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La búsqueda del placer a toda costa tiene como premisa una idea muy sencilla: solo se vive una vez. Vida solo hay una. Hay que disfrutar, hay que vivir, hay que darle vuelo, hay que experimentar toda clase de placeres, no importa el costo, no importa las consecuencias. Hay que disfrutar, hay que sentir. Y nos volvemos esclavos de nuestros propios deseos. Esclavos, ligados a sentir mariposas en todo lo que hacemos. Déjame decirte algo: es imposible que todo lo que haces te produzca esas mariposas en el estómago. Las vas a sentir un momento, pero esas mariposas están ahí solo para recordarte lo que viene en la próxima vida, donde van a ser mariposas todo el tiempo. Pero por lo pronto nuestra carne quiere sentir y experimentar. Y dice Pablo: pues si yo he estado batallando con fieras, podrían ser fieras literal en la intemperie, o podría ser fieras con las cuales haya sido torturado. Cualquiera que haya sido el sentido, Pablo dice: si yo he estado padeciendo persecución, pues ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me sirve si no hay resurrección? Pero porque si hay resurrección, entonces
las privaciones de este mundo, las persecuciones, el dolor, aprovechan y tienen sentido. Entonces nosotros no podemos decir comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque algo es cierto en esta premisa del hedonismo: sí, solo se vive una vez, pero se vive eternamente con Cristo o separado de Él. No hay puntos intermedios. No hay una manera de tener ambos mundos. O vivimos en una negación constante de lo inevitable y lo irreversible, o le damos la cara, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es muy sencillo, es muy simple para nosotros, quienes nos ha brillado y quienes nos ha resplandecido esta verdad. Pablo agrega una exhortación: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuida a tus amigos, porque si tienes amigos hedonistas igual que tú, pues ya te sabes cómo termina la historia. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Sabes qué es lo que propicia más el pecado en el hombre? El desconocimiento de Dios, el desconocimiento de su justicia, de su santidad. Nos encanta escuchar de su amor, de su gracia y de su misericordia, pero Dios es un juez justo, pero no deja de ser un juez. Y la base de la resurrección es la misma base que sirve para el juicio que en algún momento habrá de darse. Hechos 17:31 dice: porque Él ha resucitado un día, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre con H mayúscula, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección es un hecho trascendente tanto para justos como para injustos. La resurrección es capaz de proveer vida eterna a quienes hemos creído en ese mensaje, o apartar para muerte eterna a quienes hayan rechazado el mensaje. Entonces, no podemos vivir dándole rienda suelta a nuestros placeres. La resurrección derrota el hedonismo y derrota el existencialismo cuando hace al hombre responsable de sus actos. Cuando una vez que ha conocido la verdad, cuando una vez que Dios se hace visible a través de las cosas hechas, una vez que Dios se ha hecho evidente a través de la resurrección del único y sabio Dios, Jesús, entonces no tenemos excusa. Entonces no somos nuestros propios jefes, nuestros propios dueños, no tenemos nuestros propios estándares. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos, lo queramos reconocer o no. Número 5. Es que están muy serios ya. La resurrección es un mensaje para toda la iglesia. Por tanto, estas palabras nos anuncian que Pablo está por concluir. Este es el último versículo de todo el capítulo 15, del más largo del Nuevo Testamento. Y lo resume Pablo en una idea muy simple. Por tanto, como la resurrección es cierta, es verídica y es comprobable, entonces estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor
no es en vano. La resurrección le da sentido a todo lo que hacemos. Cada vez que has trabajado en ti, cada vez que te has esforzado en perdonar, cada vez que te has esforzado en vivir en santidad, cada vez que te has esforzado, ese esfuerzo no tiene sentido si Cristo no ha resucitado. Pero como Cristo sí resucitó, entonces no es en vano. Entonces Pablo te dice: échale ganas, firme, inconmovible, es lo que quiere decir Pablo. Constante, un paso, un paso, un paso, un centímetro, un milímetro, un metro, un kilómetro, constante movimiento y abundando en la obra del Señor. Abundar como un árbol frondoso. ¿Has visto cómo se están poniendo los árboles que estaban todos podados, todos trasquilados por el invierno? Sale a una placita cercana y ve cómo están abundando. Y los justos son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y sabes que esas corrientes de agua están cargadas del mensaje de eternidad que nos deja la resurrección. Esas corrientes de agua de saber que no estamos en este mundo por casualidad, que no estamos en este mundo nada más para robar oxígeno, es lo que alimenta nuestras raíces, lo que nos permite permanecer firmes, constantes y abundando. Pablo cierra su mensaje con esta frase que es tan clave: la única razón para permanecer sabiendo que nada es en vano es porque Cristo resucitó y un día resucitaremos con Él. La resurrección es el eje principal de nuestro evangelio porque encierra un increíble significado de esperanza, fortaleza y verdad. Si tú puedes tener certeza de algo el día de hoy, es porque Cristo resucitó de entre los muertos. Es porque entonces Él realmente era quien dijo que era. Es porque entonces Él era capaz de hacer las cosas que dijo que era capaz de hacer. Es porque la obra que Él ha iniciado en tu vida no se va a terminar hoy, sino el día que Cristo venga, porque como resucitó, tenlo por seguro que viene por segunda vez. Tenlo por seguro que hay mucho por recorrer, no solamente en esta vida, sino en la vida que viene. Todos los que pudieron ver al Cristo resucitado dieron un vuelco a sus vidas. Y hoy todos los que quieran escuchar este mensaje pueden hacerlo también. Curiosamente, las personas más necesitadas de ver al Cristo resucitado lo vieron. Hoy hay muchas personas necesitadas de encontrarse nuevamente con este mensaje vivo y con Cristo resucitado. ¿Como quiénes? Como los que sienten que han traicionado a Dios después de haber vivido con Él los mejores momentos de su vida, como Pedro. Para los que se sienten desanimados y buscan refugiarse en la tibieza regresando a su vida pasada, como los discípulos que huían rumbo a Emaús. La resurrección es un mensaje para aquellas mujeres que saben que la obra dentro de ellas y los procesos que iniciaron en sus corazones serán terminados por completo, como María Magdalena, de quien Jesús arrojó 7 demonios. Es un mensaje que tienen que escuchar quienes atravesan temor, frustración y desconcierto, porque algunas de sus expectativas no se han cumplido, como los 11 discípulos cerrados bajo llave allá en una habitación donde nadie los encontrara. La resurrección es una prueba detallada de cómo Dios puede transformar el peor mal para bien. Y si es necesario, Cristo habrá de ministrarte nuevamente
mostrándote sus cicatrices para que lo reconozcas, como lo hizo con Tomás. Es un mensaje para los escépticos, como Jacobo, que aun siendo hermano de Jesús no creía en él. Es un mensaje para aquellos que se sientan tan inferiores e incapaces de recibir el amor de Dios por las atrocidades que han hecho en una vida pasada, como Pablo. Es un mensaje clave por el cual cientos de miles de personas han dado su vida y la seguirán dando por una sola razón: la resurrección fue real. Y no solamente Pablo se limitaba a decir Cristo murió y fue sepultado, como lo dijeron las Escrituras. Cristo murió, Cristo resucitó, como dijeron las Escrituras. No, hubo testigos. Y primero apareció a Pedro, y luego apareció a los 12 en una primera ocasión, y luego apareció a más de 500 personas. No tenemos una prueba solamente de fe, tenemos una prueba legal, porque hubo testigos de ese acontecimiento. Para ti y para mí no es una creencia, un rumor para aliviar nuestras penas. Pablo ni siquiera se ocupa de decir tienes que creer en la resurrección para que la vida no sea tan miserable. Pablo está diciendo este es el mensaje que es capaz de sostenerse por todas las edades. Este es el verdadero buen mensaje. Quizás para los discípulos, en cierto sentido, el lunes en la mañana, después de que Cristo había resucitado, era un día como cualquier otro. Palestina seguía estando bajo la influencia de Roma. Sus cabezas seguían teniendo precio por los religiosos judíos. Estaba la maldad, estaba la violencia y un montón de tentaciones a las cuales podían sucumbir en cualquier momento. En cierto sentido, mañana lunes por la mañana, todas las cosas permanecerían igual para ti y para mí. El despertador va a sonar a la misma hora, te vas a levantar con los mismos afanes, te vas a levantar a la misma rutina, pero en cierto sentido, quizás este mensaje puede empezar a cobrar vida en tu corazón y a producir un gozo sobrenatural que sea capaz de transportarte en medio de cualquier dolor, que te lleve al punto donde, como el justo Job decía en la peor de sus aflicciones: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Hay esperanza porque Él se levantó, porque lo que viene justamente después es la consecuencia para mí. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Ese es el mensaje por el cual nos reunimos el día de hoy, porque nuestro Redentor vive. Él se ha levantado del polvo. De alguna manera sus células se regeneraron. Todo lo que se estaba descomponiendo volvió a la vida. Y si tu vida hoy necesita esa regeneración, si hoy estás muerto en tus pecados, es el momento perfecto para que sepas que después de deshecha tu piel en este mundo, aún vas a volver a Dios, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos y Él te ha dado vida juntamente con Él. Cree en el mensaje de Jesucristo, porque ellos creyeron, porque lo vieron, porque tocaron sus heridas. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y ese mensaje no era para los 12, era para los discípulos que habíamos de venir después de los 12. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a exaltar juntos al único y sabio Dios, al único que ha resucitado de entre los muertos y que me ha dado vida juntamente con Él. Señor Jesús, te doy gracias por este día.
porque hoy es el día de salvación para mi vida. Creer el mensaje, puedo volver a la vida. Dios, perdóname si me había estado equivocando, distraído en ideas mundanas, en ideas huecas, filosofías que lo único que hacían era negar lo inevitable, lo irreversible. Dios, pero ahora que tenemos vida juntamente contigo, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos nada que nos ancle a este mundo, sino que con ansias esperamos la vida que está por manifestarse cuando todo esto termine, cuando tú regreses. Dios, hoy clamamos junto con todos los santos alrededor del mundo y te decimos: ven, Señor, apresura el día de nuestra redención, ayúdanos a extender el mensaje de las buenas nuevas, que mientras hay vida hay esperanza, y que mientras tengamos aliento nos vamos a encargar de llevar esta esperanza hacia todos nuestros alrededores. A ti sea toda la gloria.